los factores de riesgo para presentar un golpe de calor, manifestaciones clínicas, diagnósticos diferenciales, el tratamiento y al final presentaremos una serie de casos clínicos. Entonces, empezando con los datos de importancia, tenemos que la temperatura global está constantemente en aumento. Entonces, esto nos va a predisponer a una mayor cantidad de olas de calor. Estas olas de calor se van a caracterizar cada vez por ser más mortales al tener temperaturas más elevadas, llevándonos a una mayor incidencia en los pacientes que nos llegan con golpes de calor. Esto nos va a afectar principalmente a lo que es los extremos de la vida, sea tanto población prepuberta como población mayor, junto a pacientes que sufran de enfermedades crónicas. Para tener en cuenta, un golpe de calor, el cual no recibe un tratamiento, tiene aproximadamente una tasa de mortalidad de hasta el 80%, lo cual es bastante considerable. Es por esto que es importante que realicemos un reconocimiento rápido para de esta manera hacer un tratamiento oportuno y evitemos de esta manera complicaciones y desenlaces no deseados. Dale. Entonces, empecemos primero con lo normal. Entonces, hablemos primero de la fisiología de la termorregulación. Entonces, vamos a tener dos caminos dependiendo si tenemos un estímulo frío o un estímulo caliente. Entonces, la temperatura ideal para que tengamos una función orgánica adecuada va a ir entre 36,5 hasta 37 grados. Dependiendo de si el ambiente va a estar frío o caliente, nuestro hipotálamo mandará una serie de respuestas para que hagamos una adaptación fisiológica para mantener nuestro rango de temperatura ideal. Entonces, en el caso que necesitemos disminuir la temperatura corporal, el hipocampo activará las respuestas de disipación de calor. Entonces, ¿aquí qué entra? Inicialmente una vasodilatación, la cual nos va a permitir una liberación del calor al generar que la sangre circule cerca de la superficie de la piel y se disipe en el ambiente. Esto está dado por lo que es el sistema colinérgico y es importante también tener en cuenta que el sistema nervioso simpático también va a interactuar en esta vía a través de la liberación de catecolaminas. Y acá también entra lo que es la sudoración con las glándulas sudoríparas, en donde el sudor se va a evaporar en la superficie de la piel y al evaporarse nos permitirá extraer el calor del cuerpo y nos ayudará a disminuir la temperatura. También tendremos un aumento de la frecuencia respiratoria en casos muy extremos, ya que de esta manera podremos liberar calor a través de la evaporación del agua en las vías respiratorias. Ahora vamos con los mecanismos de aumento de la temperatura corporal en el caso en que el hipotálamo detecte una disminución en la temperatura. Entonces, aquí empezaremos con lo que es una vasoconstricción, donde los vasos se van a contraer y disminuir el flujo sanguíneo a las extremidades. ¿Qué nos permite esto? Que de esta manera, como no están las superficies, no podremos perder la temperatura que tenemos internamente y esto va a estar dado gracias al sistema adrenérgico. También, pues, hará un levantamiento del vello corporal para que de esta manera podamos atrapar el aire y actuar como una forma de aislamiento. Pues hablamos de los mecanismos de termorregulación, o pues profundizándolo un poquito, lo definimos como un proceso fisiológico que nos va a permitir mantener la temperatura corporal en el rango óptimo, valga la redundancia, a pesar de las variaciones ambientales. Entonces, inicialmente va a haber una detección de la temperatura corporal en los termorreceptores. Entonces, aquí van a entrar dos tipos de termorreceptores. Los termorreceptores periféricos, los cuales están ubicados en la piel y nos van a detectar lo que son los cambios en la temperatura ambiental. Y tenemos los termorreceptores centrales, los cuales están ubicados en el hipotálamo, en la médula y en los órganos, los cuales van a monitorizar lo que es la temperatura interna del cuerpo. Entonces, una vez tenemos esta detección de la temperatura, se deberá generar un procesamiento de la información en el hipotálamo, el cual es considerado en sí como el centro principal de control de la temperatura del cuerpo o en otras formas más cortas de decirlo, el termostato corporal. Entonces, este recibirá lo que es la información de los termorreceptores periféricos y centrales y lo va a comparar con el punto de ajuste corporal. Entonces, en tal caso que detecte una desviación, va a activar los mecanismos para aumentar o disminuir la temperatura. Entonces, una respuesta va a ser con la estimulación de los nervios simpáticos para generar una activación de la glándula suprarrenal que favorecerá la liberación de adrenalina para dar un aumento en la actividad metabólica. Por otro lado, tenemos la activación de las glándulas sudoríparas con una transpiración de las glándulas tanto las ecrinas como apocrinas.
Y en el sistema vascular habrá una dilatación por parte del sistema colinérgico, generando una constricción con una mediación tanto del óxido nítrico como la sintasa, y también tenemos lo que es una interacción con la histamina y las prostaglandinas. Otra vía del mecanismo será con el músculo esquelético, donde tendremos dos caminos. El primero es una termogénesis por escalofríos, o lo que llamamos también una respuesta involuntaria por el hipotálamo, en el cual nos va a generar contracciones rápidas e involuntarias donde los músculos y las motoneuronas tanto alfa como gamma desde el asta anterior pues nos van a permitir generar estos movimientos involuntarios o temblores que nos permitirán generar calor a través de energía cinética. Y tenemos la termogénesis sin escalofríos, la cual es la respuesta voluntaria de la corteza cerebral, en donde habrá una termogénesis metabólica en donde los órganos y los tejidos, especialmente el tejido adiposo marrón, donde pues van a actuar las mitocondrias y empezarán a producir energía a través de ATP. Aquí también entran lo que son las hormonas en la termorregulación, especialmente lo que es la T4 y la T3, las cuales tienen un papel clave en lo que es la regulación del metabolismo y en sí afectarán con esto la producción de calor. Y por último, otro mecanismo que no está mencionado en esta imagen es la termorregulación de comportamiento. ¿Qué quiere decir este comportamiento? Cuando una persona siente frío, usualmente va a buscar lo que es una ropa abrigada o un refugio, mientras que en un ambiente cálido, usualmente las personas buscarán lo que es un espacio fresco y pues tener menos prendas encima. Siguiente. Entonces, ahora sí vámonos con lo que es la definición de qué es un golpe de calor. Entonces, la definición es como un estado de hipertermia, que es cuando tenemos más de 40 grados en temperatura por una acumulación de calor donde no es posible disiparlo. Esto puede ocurrir durante el ejercicio o una exposición física a calor, donde el sistema cardiovascular no sea capaz de lograr suplir la demanda de termorregulación. Entonces, aquí lo que pasa es que pasamos de una fase de termorregulación compensada a una fase no compensada, es decir, que la ganancia de calor es mayor a la que logramos sacar del organismo. Bueno, y este aumento de la temperatura nos va a generar un efecto citotóxico y una respuesta inflamatoria, creándonos también un ciclo tóxico, que ya lo veremos un poco más adelante, generando una falla en el sistema nervioso central y posteriormente una falla multiorgánica y en el peor de los casos, la muerte. Siguiente. Entonces, hablemos un poquito más de lo que es esta respuesta inflamatoria. Entonces, la hipertermia nos va a desencadenar una respuesta estresora involucrando lo que son células endoteliares, leucocitos, células epiteliales, las cuales pues estas se van a encargar de proveer protección en contra al daño tisular y van a promover la reparación celular. Entonces, aquí, ¿qué va a ocurrir? O pues, porque es generada por una reacción mediada por una familia de chaperones moleculares de las proteínas de choque térmico, o también llamadas las heat shock proteins, y también por cambios a niveles plasmáticos y tisulares de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Entonces, esto nos van a generar una disfunción que llevará a una alteración en la funcionalidad orgánica por un estado proinflamatorio llamado el CIRS, y como tal después la clínica del dolor, del calor. Ahora hablemos de la fisiopatología. Entonces, entramos primero con la etapa compensada, que es cuando todo está ideal o adecuado. Entonces, tenemos un aumento de la temperatura corporal, ya hablaremos un poquito de la clasificación, pero así sí a grandes rasgos, por una exposición a calor o por ejercicio. Entonces, esto nos va a generar un aumento de la tasa metabólica. Después tendremos un incremento de la temperatura base del cuerpo, estimulando también la liberación de sudor como reacción inicial. Entonces, este aumento de la tasa metabólica aumentará también como respuesta el gasto cardíaco, generando también un aumento del flujo en la piel, ayudándonos de esta manera a liberar el calor y una disminución del flujo visceral, dado que toda la sangre se va a estar dirigiendo hacia la piel. Ahora, ¿qué pasa? Si esto continúa y no logramos regular la temperatura corporal, entraremos en una etapa no compensada. Dale a la siguiente. Entonces, acá habrá una disminución de la presión venosa central, lo que paradójicamente nos genera un incremento de la temperatura corporal.
llevándonos a lo que es anoxia celular, incremento en la permeabilidad gastrointestinal, un colapso cardiovascular y una respuesta inflamatoria. Entonces, esto nos va a llevar a un incremento como tal de la temperatura corporal, o pues nos va a contribuir ya al aumento base y nos va a llevar a una respuesta inflamatoria sistémica y disfunciones orgánicas, tales como fallo en el sistema nervioso central, falla hepática, lesión aguda renal, coagulopatías, en algunos casos rabdomiólisis y disfunción cardíaca. Y paradójicamente también esta presentación de clínica puede empeorar la misma respuesta inflamatoria sistémica, llevándonos como tal a la clínica del golpe de calor. Entonces, hablando de clasificación, empecemos con el clásico, que es cuando una persona tiene una exposición a altas temperaturas, pero esto va a estar también sumado a que tenga un déficit en los mecanismos de disipación de calor. Entonces, ¿esto qué población principalmente va a afectar? Lo que es población mayor, ya que va a venir con comorbilidades y supresión en la respuesta cardiovascular, y ya que ellos pues usualmente no tienen una vasodilatación periférica adecuada y también tienen una mayor pérdida de líquidos y pues en sí no logran mantener un buen gasto cardíaco. Y los prepubertos, ya que pues se caracterizan por tener una gran área de superficie, sumado a que sus mecanismos de termorregulación están inmaduros y tienen un menor volumen de sangre, llevando a que pues ellos tienden a acumular más calor. ¿Dale? Y tenemos el de esfuerzo, que es una emergencia médica, es esporádica y usualmente está relacionado con lo que es actividad física, ocurriendo pues inicialmente en los primeros 60 minutos cuando tenemos esta actividad física. Entonces, ¿qué va a haber? Hay una mayor demanda metabólica dado por el ejercicio y lo que nos va a incrementar la temperatura corporal, y esto pues va a juntarse con un fallo en los mecanismos de disipación de calor por una sobrecarga. Entonces, ¿esto a qué les van a afectar? A los deportistas pero y también a lo que son agricultores y militares, principalmente. Y no siempre va a tener o requerir temperaturas elevadas. Entonces, hablando así de simples rasgos de la clínica, en el clásico, pues como lo mencionamos anteriormente, afecta principalmente lo que es población prepuberta y mayores. La parte de ocurrencia va a estar relacionado con las épocas de calor, como verano, como el verano. La ocurrencia o pues como el estilo de actividad de las personas afecta principalmente lo que es población sedentaria. En estado de salud afecta principalmente a personas que tengan un compromiso en el nivel de salud con una enfermedad crónica, y puede estar relacionado también con la ingesta de medicamentos. La sudoración en algunos casos puede estar ausente, no necesariamente tenemos que tener un paciente con sudoración para clasificarlo con golpe de calor. La disfunción tendrá una disfunción del sistema nervioso central. Con respecto al ácido o base, tendrá una respiración con alcalosis. La rabdomiólisis es inusual, la disfunción hepática no es tan común, al igual que la falla renal. Y con respecto a las coagulopatías y disfunción respiratoria, pues no suele presentarse tanto, sin embargo es algo que sí debemos tener considerado. Ahora, de la parte del golpe de calor por esfuerzo afectará principalmente a la población ya pues adulta y que se encuentre principalmente activa. No tiene un tiempo específico de aparición, puede pues, aparecer de manera esporádica, y ocurre en personas activas, generalmente que se encuentran saludables, que no tiene una relación con el uso de medicamentos. Y en este caso sí podemos tener pacientes que presenten una sudoración. La afectación ácido-base pues va a ser más a nivel metabólico, una acidosis metabólica. La rhabdomiolisis ya se vuelve algo más frecuente, al igual que la disfunción hepática y renal. Y con respecto a problemas de coagulopatías y disfunción respiratoria, pues ya suele ser también más presente. Siguiente. Entonces, con respecto a los factores de riesgo, yéndonos con el clásico, pues como lo mencionamos anteriormente, en épocas de calor. Factores fisiológicos que tengan un déficit cardiovascular, en factores sociales en que sean ambientes que sean pues aislados, que no estén bien ventilados, cuando tenemos hacinamiento, pues son factores que nos pueden contribuir
a tener este golpe de calor. También que tengan enfermedades de base, tanto cardiovasculares, exacerbaciones mentales, enfermedades cerebrovasculares, pulmonares, entre otras. Y como mencionaba anteriormente, la relación con los medicamentos, aquí entran lo que son los betabloqueadores, diuréticos, inhibidores de los canales de calcio, laxantes, anticolinérgicos, entre otro grupo de medicamentos. Ahora con el que es de esfuerzo, pues en la parte social afectará principalmente a personas que tengan una actividad constante, por ejemplo, lo que son los entrenadores y personas, en algunos casos, en el gimnasio. En la parte funcional, afectará lo que son personas que, que tengan un físico no adaptado o adecuado, o pues como menciona en la imagen de low physical fitness, ya que pues no van a tener como una adaptación menor en comparación con alguien que tenga un físico más adecuado. Aquí pues tenemos como factores adicionados como lo que es infecciones virales, bacterianas, deprivación del sueño, una disfunción, por ejemplo, en las glándulas sudoríparas, entre otras. Puede incluir lo que son factores congénitos, como algunos casos idiopáticos, y puede también tener lo que es el abuso de sustancias, específicamente lo que son las anfetaminas. Siguiente. Ahora pues aquí tenemos la clave de la asistencia, la contraseña es Carola Límite para que por favor lo digiten. Y bueno, ahora pasamos con la segunda parte de la presentación. Vamos a hablar principalmente de las manifestaciones clínicas. Eh, el golpe de calor se va a caracterizar por tener tres fases, especialmente en la parte clásica. Primero tenemos la fase neurológica hipertérmica aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que inicia el cuadro clínico y se presentan manifestaciones neurológicas que ya veremos más adelante. Es importante reconocerlo de forma temprana para mejorar el pronóstico del paciente. Luego tenemos la fase hematológica enzimática, que se presenta de 24 a 48 horas después del inicio del evento. Y por último, tenemos la fase tardía hepática y renal, que se presenta en caso de que el cuadro siga persistiendo luego de 96 horas del inicio. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a poder observar en un paciente con golpe de calor? Tenemos las manifestaciones neurológicas, que sean por toxicidad térmica directa, que va a generar una apoptosis o necrosis de las neuronas. ¿Cómo se va a manifestar esto en el paciente? El paciente puede empezar a presentar confusión, estará desorientado, puede presentar delirio, crisis tónico-clónicas y, en casos más graves, coma o estupor. Luego tenemos las manifestaciones musculares. Esta se presentará más en el cuadro del golpe de calor inducido por ejercicio y aumentará la cantidad de enzimas musculares en sangre con la mioglobina. Esto se va pues por el daño directo que genera el calor sobre los músculos. Estos se van a empezar a generar, van a empezar a liberar esta mioglobina al torrente sanguíneo y esta terminará en los riñones generando un daño renal directo. Pues en los laboratorios vamos a poder observar una creatinuria y una albuminuria pues bastante alta, indicativa de lesión renal. Luego tenemos las manifestaciones cardíacas. Cuando el paciente llega al centro hospitalario, se va a poder observar una taquicardia y una hipotensión severa. El gasto cardíaco va a aumentar debido al incremento de la demanda de oxígeno y a la disminución de la volumen intravascular. ¿Y en qué puede terminar esto si no se trata a tiempo? Podemos tener dos manifestaciones principalmente, que va a ser una falla cardíaca, en donde el corazón se va a alargar y va a empezar a fallar, o incluso necrosis del tejido cardíaco. Luego tenemos las manifestaciones renales. Esta se puede dar por dos tipos. La primera, por la que les comenté, que era la de la mioglobina, y la segunda se va a dar por la disminución del flujo sanguíneo hacia el riñón. ¿Esto por qué se da? Porque el flujo sanguíneo se va a redirigir principalmente a la piel para poder tener un gradiente de temperatura mayor y poder expulsarlo, por lo cual los órganos vitales que están en todo el tronco van a quedar con poco flujo y por eso se va a generar la injuria renal. En este caso va a ser de origen prerrenal. Aquí en las tablas les puse unos valores de laboratorio
indicativos de si la lesión sería prerrenal o de lesión tubular directa. Entonces podemos observar la osmolalidad, el sodio en orina, la fracción de eyección del sodio, la excreción del sodio, perdón, y la relación de nitrógeno ureico en sangre y en creatinina. Luego tenemos las manifestaciones hematológicas. Estas se van a dar principalmente por alteraciones en la coagulación. Entonces, ¿qué puede presentar el paciente? Puede tener una inactivación directa de las plaquetas y de factores de la hemostasia, o también puede presentar alteración de la agregación plaquetaria, coagulación intravascular diseminada o descenso de la síntesis de factores procoagulantes por el daño hepático que también se está produciendo por la termotoxicidad directa. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente va a poder presentar dos cuadros completamente distintos, que va a ser o el de una hemorragia severa o el de una coagulopatía que genere trombos y termine en un posible ACV. Luego tenemos las manifestaciones pulmonares, en donde hay un daño directo sobre el endotelio vascular pulmonar y este se va a manifestar de dos maneras distintas. O con el síndrome de distrés respiratorio, que realmente sería disnea por parte del paciente, o un un cor pulmonare. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una dilatación del ventrículo derecho debido al sobreesfuerzo que se está generando. Hay un aumento de la poscarga por el cual este músculo va a tener que dilatarse para poder intentar eyectar un poco más de sangre. El paciente presentará taquipnea principalmente, por lo cual se puede observar una alcalosis respiratoria, como se mencionaba al principio de la presentación, y en caso de los pacientes comatosos, tenemos que realizar una intubación orotraqueal. Luego más adelante les vamos a decir el porqué. También tenemos las manifestaciones gastrointestinales. Eh, lo mismo que pasaba con el riñón, estos órganos pues van a tener una disminución en la perfusión y aparte va a estar el mecanismo de termotoxicidad directa, generando necrosis incluso de estos órganos. El hígado va a ser uno de los órganos principalmente afectados, por lo cual vamos a poder ver en niveles de laboratorio de ALT y AST, pues una elevación de estos. En caso de que persista el cuadro y no se trate a tiempo, se puede llegar a una necrosis hepática y este tipo de necrosis puede generar un índice de mortalidad de hasta un 5% en los pacientes que la presenten. Como manifestaciones, podemos tener náuseas, emesis, diarrea y anorexia. Luego seguimos con las manifestaciones hidroelectrolíticas. Debido al fallo renal que se está presentando en el paciente, tanto prerrenal como renal por la mioglobina, se van a empezar a tener alteraciones hidroelectrolíticas como la hiperpotasemia, la hiperfosfatemia y la hipocalcemia. Esto se da porque el principal mecanismo de daño se va a dar en los túbulos contorneados proximales, que es donde se da el mayor flujo de iones. También tenemos manifestaciones tegumentarias o de la piel, en donde podemos observar o sentir una piel caliente, una diaforesis persistente en el caso de un golpe de calor inducido por ejercicio, o una cerosis cutánea en la presentación clásica. Es decir, los pacientes jóvenes que entran al servicio de urgencias por el golpe de calor inducido por ejercicio, vamos a poder observar notablemente que su piel va a estar húmeda debido al sudor que están expulsando. Mientras que en la tercera edad, que normalmente es la principalmente afectada por la presentación clásica, van a estar completamente secos. Además que se puede presentar piel pálida o con un ligero eritema. Ahora, seguimos con el diagnóstico. Este diagnóstico debe ser precoz porque, como ya hemos visto, se puede llegar a una falla multiorgánica e incluso a la muerte del paciente. ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico? Mediante la anamnesis y el examen físico. Frente a la anamnesis podemos contar con factores de riesgo como la edad, en caso que sea tercera edad, o actividades que estuviese realizando antes del colapso. Por ejemplo, si nos llega un paciente acompañado solo que nos refiere que estaba haciendo ejercicio y luego se empezó a sentir mal, uno ya puede empezar a sospechar de un golpe de calor inducido por ejercicio. Y luego vamos a tener la triada del golpe de calor, que estos serían los signos característicos de la enfermedad, en donde vamos a tener una hipertermia mayor de 40,5 grados Celsius. Y es muy importante mencionar que esta temperatura se tiene que tomar por vía rectal. También vamos a tener la exposición a un clima cálido y por último vamos a tener las alteraciones neurológicas que se mencionaron anteriormente. Para realizar el diagnóstico correcto también debemos empezar a
a tener en cuenta diagnósticos diferenciales y empezar a descartarlos. Se puede utilizar un TAC de cabeza para descartar una hemorragia intracraneal. También se debe descartar la intoxicación mediante la anamnesis, que puede generar síntomas neurológicos. La epilepsia también se debe descartar en caso de que el paciente haya convulsionado. También debemos sospechar de una hipertermia maligna en donde el centro regulador del hipotálamo está fallando completamente. También podemos sospechar de una hiponatremia severa, incluso de una tormenta tiroidea en donde la demanda metabólica va a estar aumentada y pues por eso se puede dar el aumento de la temperatura. También podemos sospechar de una sepsis o de una meningitis. Y ya por último tenemos el tratamiento. ¿Cuáles son los dos objetivos fundamentales de este tratamiento? El primero es el enfriamiento inmediato del paciente a una temperatura entre 38 a 38,5 grados Celsius. Y en este caso, los primeros 30 minutos van a ser críticos para evitar secuelas neurológicas, porque en esta ventana hay un sistema, digámoslo así, neuroprotector. Y el segundo objetivo del tratamiento va a ser el soporte de la función de los órganos del paciente para que no entre en una falla multisistémica. Entonces, primero vamos a hablar del método Cool&Run. ¿Qué, qué se dice en este método? Este método va a consistir de cuatro factores principalmente. El primero es el reconocimiento rápido mediante los signos que presenta el paciente y la anamnesis o las preguntas que se le hagan al medio extrahospitalario. Luego, en Rapid Assessment, vamos a confirmar la temperatura y empezar a descartar o realizar los diferenciales. Luego tenemos el Rapid Cooling, que es iniciar métodos de enfriamiento externos, de los cuales vamos a hablar después. Y luego sí, vamos a Rapid Advanced Care, que es el transporte y monitoreo del paciente pues, en un centro médico especializado. Entonces, ¿cuáles van a ser estos métodos de enfriamiento externos? Primero, ¿qué son? Estas son técnicas centradas pues, en acelerar la transferencia del calor desde el paciente hasta el medio en el que está, o sea, sacar calor. Primero vamos a tener un método conductivo. ¿En qué consiste este método? Es trasladar al paciente a un lugar más fresco y más frío para que por gradiente de temperatura se pueda transferir el calor desde el paciente hacia el exterior. También en la literatura se menciona que se pueden utilizar compresas de agua fría en cuello, axilas y cabeza para agilizar este proceso y que pierda temperatura mucho más rápido. Luego tenemos el método evaporativo conectivo, que consiste en quitarle las prendas al paciente y se va a empezar a rociar agua a 15 grados de forma continua. ¿Qué más se debe hacer? También se debe utilizar un abanico o un material que permita generar un flujo de aire adecuado a un ritmo de 30 veces por minuto para así poder tener una pérdida de temperatura de 1 grado cada 11 minutos aproximadamente. Y lo ideal que menciona la literatura es hacer el procedimiento por 1 hora para estabilizar al paciente. Y luego vamos a tener el método hospitalario que es considerado gold standard de manejo intrahospitalario realmente, en donde se va a colocar al paciente en una tina llena de agua fría, pero a su vez se le tiene que hacer un masaje cutáneo. ¿Esto para qué? Para que el flujo sanguíneo se mantenga en la parte cutánea y así se pueda generar un mayor gradiente de temperaturas y que así el paciente pueda perder la temperatura mucho más rápido. Pero porque es un método hospitalario, porque se debe tener monitorizado todo el tiempo en caso de que empiece a tener una inestabilidad o hemodinámica o cardíaca. Y por último tenemos los métodos de enfriamiento internos, que estos realmente no son utilizados en la práctica, pero la literatura los menciona en caso de que ya no haya nada más que hacer. Primero vamos a tener el lavado peritoneal, que se realiza con suero salino mediante un catéter de enfriamiento a 20 grados Celsius. También tenemos un lavado gástrico, se utiliza suero salino a 9 grados Celsius mediante una sonda nasogástrica. Y por último tenemos la hemodiálisis o bypass cardiopulmonar, en donde se va a extraer la sangre del paciente, la máquina la va a enfriar y luego se hace el retorno de esta sangre pues al cuerpo y así se estabiliza toda la temperatura. Repito, esto es un método demasiado invasivo y es por eso que casi nunca se va a ver en la clínica. Y por último tenemos el manejo de las manifestaciones. Aparte de manejar la temperatura, pues se debe mantener estable el paciente. Entonces, para el manejo de la hipotensión, se va a utilizar un suero salino fisiológico, especialmente solución salina al 0,9%, pues para aumentar la volemia y así aumentar la presión arterial.
La taquicardia no se debe tratar, se procura el uso del fármaco, debido a que cuando uno ya estabiliza la temperatura del paciente, la taquicardia va a disminuir y ya se va a llegar a un ritmo sinusal. Y por último tenemos la protección de la vía aérea, que esto fue lo que les comenté en las manifestaciones respiratorias, que es que los pacientes comatosos se les debe realizar una intubación orotraqueal. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de que se atoren o que la lengua obstruya la vía aérea y pues se genere un resultado peor. Por último, tenemos las complicaciones. ¿Qué pasa si no se trata a tiempo? Pues todo este golpe de calor. Frente al sistema nervioso, vamos a tener una alteración cerebral y una alteración de la barrera encefálica por mecanismos de apoptosis y de termotoxicidad directa que puede generar un aumento de la presión intracraniana, amenazando con la vida del paciente. También vamos a tener la falla renal, hepática y cardíaca, que son los tres sistemas principalmente involucrados en la falla multisistémica, además de una coagulación intravascular diseminada y un síndrome agudo de estrés respiratorio. También se va a presentar daño directo sobre las células de Purkinje que estaban encargadas de la función motora del cuerpo, por lo cual se van a presentar alteraciones del movimiento. Y por último tenemos secuelas neurológicas como la ataxia, la disartria, desórdenes cognitivos y la amnesia retrógrada. Es decir, que no van a recordar lo que ocurrió, lo que pasó. Bueno, ahora vamos con los casos clínicos. Les trajimos dos casos un poco inspirados pero adaptados de la vida real. Entonces, dale. Entonces, el primer caso que les trajimos, entonces comenzamos a leerlo. Un día soleado a 32 grados con sensación térmica de 40 grados, a las 5 p.m., hora de máximo calor en Kansas, Estados Unidos, se desarrolla el partido de Perú y Canadá de la Copa América. En medio del partido, Humberto Panjo, asistente arbitral, se desplomó en la cancha posterior después de estar bajo el sol directo durante 43 minutos y estarse movilizando constantemente en el lecho. Minutos más tarde, y usted es el médico tratante. Entonces nos llega un paciente que está inconsciente con una frecuencia cardíaca de 144, de 60, con una presión arterial de 62/34 y una frecuencia respiratoria de 25. Entonces usted no sigue ministerio médica. Bueno, dentro del tratamiento, nuestro pilar va a ser el enfriamiento rápido. ¿Cuál va a ser una inmersión en agua fría, una enfriamiento por evaporación y infusión de líquidos fríos? Realizamos un soporte hemodinámico con líquidos intravenosos y una monitorización constante del paciente, evaluando tanto lo que es la diuresis como la función orgánica, como mencionaba Felipe, de los órganos principalmente afectados, que son renal, a nivel renal, hígado y cerebro. Ahora tenemos el caso número 2, en donde se dice que usted es un fan de Taylor Swift que se encontrará esperando junto a miles de fans el comienzo del concierto The Eras Tour en Río de Janeiro a 40 grados Celsius, cuando de repente a su lado una fan se desploma. Se acerca para brindar apoyo y al acercarse ve a una chica de 23 años aproximadamente, diaforética, actualmente convulsionando e inconsciente. Entonces, ¿ustedes cómo decidirían actuar? Sara Entonces Hernández me tiene la responden mano ponerle en levantada. posición de seguridad, esperar a que termine la convulsión. Y ya mira, Sara está levantando la mano. Dale, Sara. Pues, o sea, mi respuesta también iba como complementando lo que ya estaban diciendo, pero en el momento, evidentemente, pues todo el cuidado y toda la protección de la convulsión, pues alejarla como de objetos que se puedan hacer peligro, ponerla en posición de seguridad. Pues como estamos en golpe de calor, obviamente, pues aislarla a un lugar donde la temperatura, bueno, la sensación térmica sea menor. Y pues también considero importante que en el lugar, pues más allá de la atención, sería pues llamar a la ambulancia y que sea llevada a emergencias. Bueno, muy buena respuesta. Entonces, pues en este caso, como decía Sara, se llevaría a un lugar de menor temperatura
En caso de que lleguemos a una habitación privada en donde se pueda realizar un manejo adecuado, se removerían las prendas de ropa y se rociaría con agua fría para disminuir aún más la temperatura. Y por último, ahí sí se trasladaría a un centro de salud lo más pronto posible y se sugiere llevar la ambulancia con las ventanas abiertas para que haya un mayor gradiente de temperatura y que así disminuya más la temperatura del paciente. Muchísimas gracias por su atención. Esta fue nuestra charla sobre el golpe de calor. Tenemos una pregunta en el chat que sería, ¿qué evidencia tiene el uso de antipiréticos en el golpe de calor? Si deberíamos utilizar benzodiazepinas para reducir el temblor y dejar de producir tanto calor. Para la doctora. Bueno, entonces, bueno, buenas noches a todos. Entonces, Valeria, realmente los antipiréticos no tienen ningún papel para manejar la hipertermia que tienen estos pacientes, porque la vía fisiológica o fisiopatológica por la que se produce ese aumento de la temperatura es totalmente diferente. Entonces, ahí ningún antipirético te va a funcionar. Y en cuanto a lo de las benzodiazepinas que estás preguntando, generalmente estos pacientes en la gran mayoría van a tener afectación del sistema nervioso central. Entonces, pues colocarle otro depresor no sería buena idea. Y realmente de que estos pacientes te empiecen a temblar no va a ser tampoco frecuente. Entonces, no creo que se te presente este caso. Y la benzo, ahí como que mejor no, porque pues le deprimes más el sistema nervioso central. Tenemos otra pregunta que es, ¿cómo pueden los atletas y trabajadores al aire libre prevenir lo que son los golpes de calor? Lo que recomiendan más que todo es hidratación. Es básicamente eso. Y pues, si sabes que te vas a exponer a esas temperaturas tan altas, por ejemplo, la noche previa, no tomar algún tipo de medicamento que te pueda inhibir como la respuesta cardiovascular a la deshidratación, que pues es el principal problema en los atletas, que ellos producen tanta energía por la actividad extenuante que realizan, el metabolismo aumenta tanto que ya superan esos mecanismos compensatorios para perder calor. Y pues lo que les dije, hidratación, es la única manera de poder prevenir el golpe de calor. Listo. Hay otra pregunta que dice, en el caso de una mujer embarazada, más allá de preservar su integridad, ¿hay alguna acción que deba cambiarse para preservar la integridad del bebé? Mm, el manejo es el mismo, los primeros 30 minutos, como lo dijeron Rafael y Juan Felipe, lo más importante porque ahí vas a disminuir la secuela neurológica. Entonces, esos primeros 30 minutos, concentrarte en disminuir la temperatura y ya después de haber hecho eso, te puedes concentrar en los diferenciales, pero nada cambian en la gestante. Y por último tenemos que si existen recomendaciones específicas para la rehidratación tras un golpe de calor. Hola, no he leído al respecto de una rehidratación. O sea, generalmente es acceso y a estos pacientes, inicias líquidos, más que pues para corregir la deshidratación, es para ayudar también al enfriamiento, ¿no? Y lo debes hacer combinado con las otras modalidades, pero no hay como una tasa de infusión de estos líquidos, ¿no? Y realmente las metas de reanimación en este paciente es igual que cualquier crítico, con gasto urinario, gases, más exceso, todo lo que tenemos del crítico. Tenemos otra pregunta interesante que dice, ¿se puede utilizar dantrolene? No, ahí tampoco funciona por la misma vía fisiopatológica de la que estamos hablando. Y ya para cerrar, pues, ¿qué riesgos se pueden presentar al consumir sustancias alcohólicas fría en un paciente tras presentar un golpe de calor?
¿Cómo así? O sea, si toman alcohol frío o no, no entiendo la pregunta. Sí, o sea, si utilizas una sustancia de Eh, alcohol, si quieres, yo la digo, que ah, listo. yo la pregunté. Doc, es que pues lo hablo de pronto no más en el contexto de un golpe de calor, sino personas que están justamente muy expuestas a altas temperaturas y que realmente, pues, como después de realizar como un trabajo, digamos, de esfuerzo y mantener una temperatura alta, se ha mostrado que cuando consumen alcohol, realmente, pues, he visto que tienen, por ejemplo, riesgo de presentar ACVs y más cosas, pero no sé si realmente sea por el alcohol o por el contraste de que la bebida sea muy fría. Realmente no entiendo, digamos, el proceso por el cual pasan esas cosas. Pues hablando específicamente en golpe de calor, el problema de que tomen alcohol realmente es que se deshidratan más rápido, ¿no? Entonces, si esta persona está haciendo una actividad física en la que el metabolismo aumentó demasiado, que sobrepasó esos mecanismos que tiene él para disipar el calor, ahí es que da el golpe de calor, ¿sí? Y pues si está deshidratado porque tomó alcohol y demás, pues digamos que tiene más probabilidad de que de que pueda entrar el golpe de calor, pero pues no sé si te respondí con eso. Sí, doc, sí, ¿Sí? gracias. Ah, bueno. Y listo, creo que no habrían más preguntas por el momento. Agradecerles a Rafael y a Juan por su exposición. Felicitaciones, una muy buena charla. También agradecerle de nuevo a la doctora Paula por su asistencia, por su colaboración. Y nada, recordarles que para la próxima semana estamos con una charla muy interesante también acerca de enfermedad por descompresión en buceo principalmente. Agradecerles a todos por su asistencia y nos vemos la otra semana.